Muy buenos días Bitcoiners, sean bienvenidos nuevamente a su calendario económico de Bitcoin. Mi nombre es Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, y como todos los martes les traemos la mejor información y análisis que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es martes 14 de diciembre y tenemos un episodio bastante cargado para ustedes como siempre. En el capítulo de hoy vamos a empezar hablando de la Reserva Federal, la cual se reúne esta semana y va a dar una nueva actualización acerca de sus planes para combatir la inflación. Así que vamos a hablar de qué podemos esperar de esa reunión. Seguidamente vamos a estar hablando de los mercados capitales en los Estados Unidos, los cuales están volando igual que la inflación. Vamos a hablar de qué tanto puede continuar esa tendencia. Y tercero, vamos a hablar de la reciente volatilidad de precios que ha tenido Bitcoin, cómo ha sido, qué nos muestran los números y a dónde pudiéramos estar dirigiéndonos. Así que, cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno hoy. Y arrancando como de costumbre con Bitcoin, podemos ver que ha sido un diciembre bastante volátil y al parecer la volatilidad va a continuar con nosotros hasta por lo menos mitades de enero, cuando más inversionistas regresen a sus escritorios. La semana pasada vemos que Bitcoin logró cerrar la semana en el alza levemente, arriba 1.34%, a $50.124 cerró la semana, arriba de ese nivel muy importante de los $50.000, nivel psicológico. Sin embargo, vemos que se ha mantenido bajo presión lunes y martes a lo largo de esta semana y está transando actualmente un precio de $47.000 y $41. $47.041. Si adentramos o profundizamos un poco en la reciente volatilidad de precios que tiene Bitcoin, que ha tenido Bitcoin, podemos ver, mostrando esta gráfica aquí, que señala básicamente la línea azul es la volatilidad de 10 días, la línea roja es la volatilidad de 30 días, y esto es volatilidad realizada, o sea, movidas de precios que han habido. Podemos ver que la volatilidad de 10 días de Bitcoin ha subido de 52% al actual 88%. Igualmente, si vemos la de 30 días, vemos que ha subido del mismo 52% al actual 74%. Así que ha sido una temporada navideña de holidays bastante volátil, como muchos esperaban, y ha vivido, digamos, a esa expectativa. Como mencionamos al principio, esto puede que se mantenga hasta la segunda semana de enero, cuando vuelva más gente a los escritorios. Un evento que muy probablemente va a acentuar esta volatilidad es el hecho de que la Reserva Federal se reúne esta semana, como estuvimos hablando. Y vamos a discutir en más detalle qué puede verse acá y cómo puede impactar esto en los mercados. Pero lo que sí hemos visto, que vale la pena señalar, es que Bitcoin ha empezado a responder a noticias macroeconómicas de la manera que responden ciertas acciones. Y esta gráfica que tienen en su pantalla compara cómo ambos, Bitcoin y el dólar americano, reaccionaron a la noticia de la inflación estadounidense en noviembre, la cual salió el día viernes. Esta acción de precios que se ve en ambos activos es muy similar a la que se ve cuando suficientes algoritmos están programados para comprar o vender un activo en base a ciertos titulares noticiosos. Y esto lo estamos empezando a ver en Bitcoin. Mirando más allá de esta semana y de la Navidad, hubo una proyección bastante interesante del equipo de ETFs de Bloomberg de la semana pasada, alrededor de cripto y Bitcoin, que nos parecía interesante compartir. En su opinión, y este es uno de los gráficos que compartieron, los activos digitales van a traer la fase 5.0 de los ETFs. Según Eric Balchunas, es un analista de ETFs en Bloomberg, hay 78 fondos ETF que tienen activos digitales alrededor del mundo actualmente. Y solamente en los Estados Unidos ya hay 42 aplicaciones más que están pendientes por aprobarse. Estos 78 fondos mantienen al momento $66 mil millones en activos. Y el equipo de ETFs de Bloomberg proyecta que ese monto va a subir a $1 trillón de activos por los próximos 10 años. Lo cual sería un incremento de 10 veces en los próximos 10 años. Muy interesante. Y bueno, podemos ver aquí también que la división, digamos, o la composición de los activos que mantienen estos fondos está bastante, distribuida hacia Bitcoin y Ethereum. Y esta tendencia puede que se mantenga hasta que haya más claridad regulatoria alrededor de activos adicionales, lo cual permita que los ETFs los traigan bajo su manto. Así que bueno, más acerca de BTC en qué podemos esperar esta semana. Y pasando a nuestro análisis del S&P500, vemos que diciembre ha continuado siendo un mes bastante volátil para el S&P500.
con el índice saltando a un nuevo máximo histórico la semana pasada, luego de tener 2 semanas de pérdidas y de una serie de días con movidas de más de 1%. El día viernes, la sesión del S&P 500 cerró en la máxima de precios que había tenido en la sesión del viernes, y lo cual indica muchas veces que va a haber momento continuado el día lunes hacia la alza. Pero esto no fue lo que ocurrió, ya que hubo una confirmación importante de casos de la variante Omicron en los Estados Unidos, y al igual hay nerviosismo ante los inversionistas entre lo que pueda ocurrir en esta reunión del miércoles de la Reserva Federal. El nuevo sentimiento que se está viendo en el mercado se puede ver, digamos, ejemplificado con la acción de precios que ha tenido GameStop desde esta semana. Vemos que está abajo 13% en lo que va de semana. Y esto pues indica que los inversionistas están tratando de quitar un poquito de sus posiciones de riesgo. Aunque la nueva variante de Omicron está en la media, y los inversionistas puede que estén más preocupados, no tanto por la variante, sino por la gran divergencia que existe entre la inflación realizada y la tasa de interés de la Reserva Federal. Como mencionó Lynn Alden la semana pasada en un tweet, esta diferencia entre la inflación y la tasa de interés que tiene la Reserva Federal nunca ha estado más alta de lo que está ahorita. Y esta diferencia muy probablemente se va a cerrar porque la Fed va a dejar que las tasas suban para traerse la inflación. No es que la inflación se va a caer y a par con las tasas que están prácticamente en cero. También podemos ver cómo se están posicionando los inversionistas en la curva de las tasas de interés de los bonos de los Estados Unidos. Esa es la gráfica que tienen atrás de ahorita. Pueden observar, según la gráfica, que la curva se ha vuelto más empinada durante los últimos 6 meses, y la tasa de interés en el bono de 2 años se ha ido de tan solo unos puntos base actualmente, que tiene aproximadamente 1%, un incremento absurdo. Esta estructura puede ser impactada aún más con la reunión que va a salir, con la decisión que se pueda tomar este miércoles cuando salga la noticia de la Reserva Federal. Mirando fuera de los Estados Unidos, también hay incertidumbre y volatilidad en los mercados de deuda, más que todo crediticios, ya que la semana pasada Evergrande, que es un nombre que hemos estado cubierto aquí por varios tiempo, pero no había estado en las noticias por algunos días, formalmente falló en el pago de su deuda, y el precio de sus bonos y el precio de sus acciones pues se ha venido abajo. Sin embargo, la preocupación de los inversionistas no se ha parado en Evergrande. Han salido muchísimos titulares que indican que hay muchos inversionistas que están empezando a ver sus posiciones que tienen exposición a compañías chinas con más riesgo y tratando de traerse un poquito de esas para proteger su capital. Si miramos a lo que estaba pasando en el índice de China, este es el índice de MSCI de China, vemos que desde donde arrancó el año, lo arrancó prácticamente aquí en esta zona, está prácticamente abajo 20% en lo que va de año el índice capital de China, y está transando muy cercano a los puntos mínimos que ha tenido todo el año. Como ya hablamos, hay muchas noticias que apuntan que hay muchísimos inversionistas que están empezando a ver esto que está ocurriendo en China y tratando de actuar con cautela, traerse un poquito de ese riesgo. Los inversionistas muy probablemente van a continuar actuando con cautela hasta que salga la noticia del miércoles de la Reserva Federal, que va a decidir si va a acelerar o no su proceso de tapering, lo cual lo haría para combatir inflaciones. Si deciden acelerar el proceso de dejar que suban las tasas, eso muy probablemente nos va a traer unas navidades un poquito más rojas en los mercados capitales. Pasando a nuestro análisis del oro, podemos ver que el oro terminó la semana pasada prácticamente plano, abajo solo 2 puntos base a $1,782 por onza. Y aunque las tasas de interés en los bonos de los Estados Unidos subieron la semana pasada, aquí vemos que la tasa de interés del bono de 10 años subió 10%, también vimos que la inflación pues subió el 6,8% a un punto récord. Y esto básicamente se trajo abajo el retorno real de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Aunque esa dinámica que ya hemos cubierto aquí muchísimo, la mayoría de las veces funciona a favor del oro, lo que hemos visto es que también ha habido un rally enorme en el valor del dólar americano, lo cual funciona en contra. Y esos dos efectos pues se han juntado como para llegar prácticamente a netearse los dos efectos. Y están muy cerca, a cero básicamente. Más allá de eso, los inversionistas pueden estar
poco dispuestos a entrar en una posición en el oro actualmente cuando la postura de la Reserva Federal es que va a dejar que suban estas tasas para tratar de traerse la inflación. Así que la Fed va a hacer todo lo que puede porque ese retorno real se vuelva positivo, lo cual pudiera funcionar en contra del oro en los próximos meses. Esto pudiera hacer que el oro se mantenga fuera de favor hasta que esa marea o esa dirección de la Fed cambie. Pasando a nuestro análisis de DeFi, podemos ver que ambos DeFi, el índice de DeFi y Ethereum, terminaron la semana pasada en pérdidas y se han mantenido bajo presión durante esta semana. Aquí vemos que el DeFi Index cerró la semana pasada abajo 4,94%. Actualmente esta semana se encuentra abajo 9,67%. Ethereum por su lado cerró la semana pasada abajo 1,49% y actualmente está abajo 8,34% en lo que va de semana. Hubo varios eventos la semana pasada que resaltaron algunas de las interesantes divergencias que existen dentro de DeFi. Uno de estos eventos empezó cuando Amazon Web Services reportó problemas con sus servidores en el área este 3 de los Estados Unidos. Estos son servidores que se utilizan más que todo por empresas de internet para servir a clientes que viven dentro del noreste de los Estados Unidos. Y esta es la noticia que ven en base a esa, en titular que ven en base a esa noticia. Irónicamente, cuando Amazon se cae, esto impactó a más de un servicio descentralizado, más de un protocolo descentralizado. Y uno de estos fue el protocolo que es bastante popular, que se llama DYDX. Esto es interesante por un par de razones. Primero que todo, un protocolo descentralizado no debería estar basado en un servidor, una empresa que ofrece servicios de servidores que es muy centralizada. Segundo, DYDX es un exchange de derivados que no hace KYC a sus clientes y que teóricamente está prohibido de servir a clientes en los Estados Unidos. ¿Por qué entonces esta empresa tendría sus servidores en una facilidad de hosting que es para servir a los clientes que están dentro de Estados Unidos? Buena pregunta. Por último, no sería una semana en cripto si no hubiera titular alrededor de los NFTs. Y el titular de esta semana llega a cortesía de Nike. Nike acaba de comprar una empresa que fabrica zapatos de NFT para hacer zapatos en el metaverso. Las marcas continúan apostando a este espacio y empezó con empresas de arte y entretenimiento, pero ahora parece que nos estamos yendo más a empresas de moda. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que el más reciente ajuste de dificultad del día viernes nos trajo la dificultad a 24,7 terahashes, arriba 8,93%, y estamos a solo centímetros de nuestro all-time high anterior de 25 terahashes. Ahora podemos decir que la migración de hash rate de China, luego que hubo aquella prohibición, pues está prácticamente ha sido completamente reemplazada. Ya estamos al mismo nivel donde estábamos antes que China hiciera el anuncio. Adicional a eso, vemos que el hash rate promedio, que es la gráfica que tienen en sus pantallas de la red de Bitcoin, de hecho rompió su máximo histórico la semana pasada, lo cual es una muy buena señal. Y por último, mirando al mempool, vemos que las transacciones se mantienen con tiempos de procesamiento o procesación bastante óptimos, al igual que costos de proceso también bastante óptimos. Y como siempre cerramos con qué podemos esperar para la semana que viene. Como ya hablamos al principio, los ojos y el interés del mundo pues va a estar enfocado en la reunión del que tiene la Reserva Federal esta semana de su FOMC meeting. Todo el mundo quiere saber lo que la Fed planea hacer o no hacer acerca de la inflación que está actualmente desatada en los Estados Unidos. La tasa de desempleo en los Estados Unidos cayó al 4,2% la semana pasada del anterior 4,6%. Y actualmente se encuentra muy cerca de sus niveles pre-pandemia de 3,8%. Y dado los cambios estructurales que introdujo la pandemia, es muy probable que ya estemos en la nueva tasa de desempleo natural de los Estados Unidos, lo cual es la meta que tiene la Reserva Federal, llegar a esa tasa natural. El mandato de la Reserva Federal es mantener un ambiente o promover un ambiente que conlleve a que haya empleo full, que haya full empleo en los Estados Unidos o que básicamente solo la tasa natural de las personas que no quieren trabajar no trabajen, pero todo el que tenga la opción de trabajar, todo el que quiera tenga la opción de trabajar. Y además de esta meta, la Fed tiene la meta de mantener sus targets o sus metas de inflación.
la Reserva Federal pues ya está prácticamente llegando muy cerca, o se podría considerar que ya llegó a una de esas metas, que es la tasa del desempleo, lo cual lo puede dejar que se enfoque ahorita en su segunda meta, lo cual es la inflación. Aunque parezca un poco poético, la Reserva Federal está buscando subir las tasas de interés y al mismo tiempo el gobierno de los Estados Unidos acaba de firmar un acta que le permite levantar su límite de deuda para que pueda pedir más dinero prestado de su Banco Central. Esto nos señala lo importante y lo difícil que va a ser para la Fed mantener las tasas de interés altas. El gobierno de los Estados Unidos tiene deuda a niveles récords y obviamente muchísima gente en Estados Unidos también tiene deuda para sus hipotecas y sus casas. Subir estas tasas de interés le pone mucha presión al gobierno y también a la economía americana. Así que bueno, todo va a estar muy pendiente de lo que va a salir el Fed. Ya vamos a dar los detalles exactamente de cuándo sale eso. Y pues nada, los mantendremos al tanto de esto y cualquier otra cosa durante la semana. Aquí el resumen de lo que va a salir. El día martes empieza la reunión de la Reserva Federal, pero la declaración no se hace hasta el día miércoles. El día miércoles nos dan varias cosas. Primero sale el número de ventas retail en los Estados Unidos. Y lo interesante aquí es que este número va a bajar. La proyección es que haya un 0,8% de crecimiento y el mes anterior fue 1,7%. Estamos viendo que esta tasa se está reduciendo por la mitad. No podemos extrapolar un reporte sobre otro, pero si esta tendencia se mantiene, pudiera ser algo que deberíamos prestarle más atención. A las 2 p.m. el día miércoles se hace el anuncio de la Reserva Federal del FOMC y a las 2:30 habla Jerome Powell, el director de la Fed, alrededor de esa misma reunión. Estos dos eventos van a ser los eventos más significativos para el mercado en la semana que viene. Una decisión de acelerar el proceso de tapering que deje que las tasas se eleven pudiera traer muchísima más volatilidad a los mercados. El día jueves nos dan otra lectura al mercado laboral en los Estados Unidos a las 8:30 con Initial and Continuous Jobless Claims. Sin embargo, ya como hemos discutido, la Fed está muy cerca de llegar a la tasa de desempleo natural y no parece estar muy preocupado por la tendencia de hacia dónde se está dirigiendo esa tasa de desempleo. Así que bueno, amigas y amigos, eso fue un episodio bastante cargado como siempre. Va a ser una semana muy interesante y los mantendremos actualizados aquí. Si disfrutaron de este show, si aprendieron algo, les invito a que le den like, se suscriban al canal, lo compartan con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta de Ledn, los invito a que visiten ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta el 9,5% en su USDC y hasta el 6,25% en su primera mitad de Bitcoin. Y también tenemos las mejores tasas en créditos en dólares respaldados por Bitcoin si necesitas liquidez y no quieres vender tus satoshis. Muchas gracias a todos, los quiero muchísimo y nos vemos la semana que viene.